vamos a seguir. Vamos a hablar ahora referente al virreinato en el Perú. Los españoles, ¿qué pasaron con los españoles? Los españoles se entablaron y gobernaron en nuestras tierras. Entonces, vamos a hablar de la organización política y de la organización social referente solamente al virreinato. Hemos dicho, o se dice, que dentro de la organización política, la máxima autoridad, ¿quién era? Era el rey. Se dice que era la máxima autoridad de España, era la máxima autoridad. Entonces, mis queridos niños, a ver, entonces el rey era la máxima autoridad en España, ¿sí? En España. Ellos eran la máxima autoridad. En el Consejo de la India, quien estaba conformada también en la organización social, era el máximo organismo administrativo judicial. Si se dan cuenta ustedes, los nombres van variando de acuerdo a las épocas que nosotros vamos pasando, ¿sí? Entonces, el rey era la máxima autoridad. El Consejo de Indias era el máximo organismo de administración judicial. El virrey, ¿quién era el virrey? El virrey era el representante del rey, en la ciudad de Lima. Él representaba ¿a quién? Al rey que estaba en España. Lo representaba ¿quién? Era el virrey. ¿En dónde? En la ciudad de Lima, ¿verdad? En la ciudad de Lima. Porque hemos dicho ya en la época de la conquista que Francisco Pizarro fundó la capital de la ciudad de Lima, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. ¿Quién era la Real Audiencia? La Real Audiencia era el organismo de justicia de cortes superiores, ¿sí? De cortes superiores. Y los cabildos, ¿quién eran los cabildos o qué eran encargados los cabildos? Eran instituciones encargadas de las ciudades. En el virreinato, los españoles, mis queridos niños, ¿qué pasaba ahí? Gobernaron nuestras tierras, Es por eso que dentro de esta organización social, como ustedes lo ven, el rey era la máxima autoridad en España. El Consejo de Indias era el máximo organismo de administración judicial. El rey era quien lo representaba. El virrey era ¿quién? Era el representante del rey. ¿En dónde? En la ciudad de Lima. La Real Audiencia es el organismo de justicia a nivel de cortes superiores. Era el encargado de ver la justicia, de ver de que todo vaya bien, mientras que los cabildos eran las instituciones encargadas de las ciudades. Es como, por ejemplo, hoy día decimos un municipio, ¿verdad? En ese tiempo, en la época del virreinato, existían los cabildos. Muy bien, mis queridos niños, entonces mientras ustedes van completando en su mapita, que su mapita ya ustedes ya lo tienen, van a ir completando la información, ¿sí? Van a ir completando su información. Muy bien, ahora vamos a hablar de la organización social, Estaba conformada por la nobleza, clase media, el pueblo y los esclavos. ¿Quién era la nobleza? La nobleza estaba conformada por los españoles y estaba conformada por los criollos. Dentro de la nobleza, mis queridos niños, cuando nos dice españoles y criollos, ¿quién nos querrá decir españoles y criollos? Es decir, en la organización de la nobleza, quiere decir que eran los hijos de los españoles nacidos en Perú. Cuando hablo de clase media, está conformada por los extranjeros profesionales y mestizos.
¿Cuándo era un mestizo? Un mestizo era el hijo de un español, era el hijo de un español con un indígena, era el hijo de un español con un indígena. El pueblo, ¿quiénes conformaban el pueblo? El pueblo estaban conformados por mestizos y indios, estaban conformados por mestizos y los indios. Estaban conformados por los mestizos y los indios. Los indios eran hijos de ¿quiénes? Eran hijos de los indígenas, eran hijos de los indígenas. Y los mestizos eran hijos de un español con un indígena, eran hijos de un español con un indígena. Los esclavos conformados por los negros. Los esclavos estaban conformados por los negros, es decir, los, ¿cómo se podría decir? Los zambitos, ¿verdad? Entonces, los ambos eran hijos de ¿quién? Eran hijos de ¿quién? De un indígena negro, eran de un indígena negro. Entonces, esto es todo referente a la organización social del virreinato. Si ustedes se dan cuenta, había clases sociales, miren, era clasista porque distinguían, mire, nobleza, clase media, pueblo y esclavos, ¿verdad? Nobleza conformada por los españoles y criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles nacidos en Perú. La clase media estaba conformada por los extranjeros, profesionales y mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos era el hijo de un español con un indígena, ¿verdad? De un español con un indígena. ¿Quiénes eran los indios? ¿Quiénes eran los indios? Los indios, mis queridos niños, los indios eran hijos de ¿quiénes? De indígenas, de los indígenas. Y los esclavos estaban conformados por los negros, es decir, los zambos, ¿verdad? ¿Qué eran? ¿Quién eran? ¿O por quiénes estaban conformados? Estaban conformados por los hijos indígenas con negro, ¿verdad? Entonces era un hijo indígena de un negro, en pocas palabras. De esta manera estaba conformado el virreinato en el Perú, ¿verdad? Los españoles entablaron, se sostenieron ahí y estaban ocupando nuestras tierras. Hay que recordar algo muy importante, por eso les he puesto recuerda. La capital en el virreinato ya era Lima. ¿Se acuerdan que en el Imperio Incaico hablábamos de quién era la capital? Cusco, ¿verdad? Entonces, en el Imperio Incaico, ahora ya no, en el virreinato la capital era Lima, ¿verdad? El primer virrey, ¿cómo se llamaba el primer virrey? Se llamaba Blas Núñez de Vela. El primer virrey se llamaba Blas Núñez de Vela. Y el último virrey se llamaba José de la Serna. Muy bien, mis queridos niños, entonces ustedes van a pasar ¿a qué? A completar su mapa conceptual que yo ya les he enviado. Y esto solamente está para que ustedes lo puedan copiar, ¿verdad? Entonces, mis queridos niños, vamos a ponernos a trabajar. Entonces, no nos olvidemos, hoy ya hemos estudiado la conquista y hemos estudiado el virreinato en el Perú. Muy bien, mis queridos niños, pues sin más que decir, mis queridos niños, pues vamos a pasar a trabajar nuestro segundo curso que es razonamiento verbal.